¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos celebrando el 25 aniversario de la Cátedra Alfonso Reyes. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y en esta celebración hoy tenemos un día especial. Gracias a la colaboración con la editorial Vaso Roto, tenemos hoy la presencia de uno de los poetas árabes más relevantes de nuestro tiempo. Nos honra contar hoy con Dajuan, ¿Dajuan es correcto? Dajuan Darwish. Dayan, el poeta chileno Raúl Zurita dijo: "No he visto nada de lo que yo creía, pero si existe un Dios, es el mismo Dios para mí y para el poeta palestino Nawan Darwish". Desde que se conoció su primer poemario en el año 2000, su obra ha sido reconocida en todo el mundo árabe y en los círculos literarios como una expresión singular del sentir del pueblo palestino, siendo su voz de esperanza en medio del conflicto y la guerra. Le han reconocido su inmensa capacidad para elaborar con naturalidad atmósferas, ideas, temas, emociones y perspectivas únicas que aspiran a la inclusión al evocar historias enraizadas en la profundidad del alma. Ha publicado 9 poemarios, ha sido traducido a más de 20 idiomas, ha sido galardonado con varios premios internacionales, principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Además, ejerce el periodismo cultural en diversos medios como fundador y editor de diferentes espacios de comunicación y reflexión. Y además tenemos el enorme privilegio de tener hoy 2 de sus libros gracias a la editorial Vaso Roto. Lo va a acompañar en esta conversación Mariana Ayala. Mariana Ayala es hacedora, promotora y apasionada de los libros. Ha trabajado en proyectos de libros a nivel nacional e internacional, ha sido tallerista en temas relacionados con la materialidad del libro, la lectura de imágenes y palabras. Ella es licenciada en Arte y Diseño y es estudiante de la maestría en Humanidades Digitales aquí en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Mariana. Y nos acompaña en la traducción, va a ser una traducción consecutiva, el traductor y también poeta Jafar Al-Aluni. Muchísimas gracias, Jafar, por acompañarnos. Jafar Al-Aluni ha traducido al español al gran poeta árabe de origen sirio Adonis. Aquí en la Cátedra Alfonso Reyes, en el 2018, tuvimos la enorme fortuna de poder escuchar su poderosa voz y de poder disfrutar con su presencia en la Feria del Libro de octubre del 2018. Desde entonces han pasado ya más de 6 años, ¿no? Casi 6 años, una pandemia de por medio y sin embargo seguimos sintiendo muy cercana la voz y la presencia de Adonis. Me gustaría, tenemos este libro que hemos publicado, la Cátedra Alfonso Reyes, junto con la editorial Vaso Roto, lo tenemos como obsequio para ustedes, si al final lo quieren llevar a casa y leer con calma. Ha sido traducido por Jafar y me gustaría recordar algunas de las ideas que vienen aquí del poeta Adonis sobre la poesía. Nos dijo Adonis en esa ocasión, y queda aquí en este libro, que el primer poema escrito, de acuerdo con investigaciones históricas, el primer poema escrito por una subjetividad, es decir, por un yo dirigiéndose al otro, era un poema de amor sumerio y su autor era una autora, una mujer. El amor, nos dice Adonis, es el lugar de encuentro supremo entre el yo y el otro. Y la poesía es el lugar de encuentro supremo para expresar ese encuentro. El poeta nada tiene que enseñar, al contrario, está perpetuamente en busca del saber. Es un ser de perplejidad, de cuestionamientos. Así perturba cualquier sistema.
hace tambalearse y sacude los estereotipos. La poesía es un movimiento perpetuo de descubrimiento de la energía creadora en el mundo, energía del cambio y del porvenir. La poesía es la creación de las formas nuevas en las cuales se encarna esta energía. Así, en cada forma creada por el poeta, el mundo adquiere un nuevo sentido y una nueva imagen. El lenguaje poético aquí es por esencia un tiempo singular y al mismo tiempo cósmico. La poesía no se puede separar de los sentidos y el pensamiento, de lo corporal y de lo espiritual. Así, la escritura poética aquí deja de ser una simple descripción para convertirse en revelación. Hoy vamos a escuchar la revelación de la voz poética de otro gran autor árabe de nuestro tiempo, Johan Darwish. Muchísimas gracias. Uno, muy bien. Marhaba, Nashwan. Marhaba, Jafar. Bueno, agradezco muchísimo al Tecnológico por la oportunidad de realizar esta conversación en vivo. Por supuesto, felicito a la Cátedra Alfonso Reyes, agradezco a Ana Laura por la invitación, no sin dejar fuera a mi queridísima Escuela de Humanidades, a todos los alumnos de Letras, las maestras, a Citlali, a todos los que hacen posible este evento, también gracias a la editorial Vaso Roto, a Janet, a Ana y a todas y todos los que colaboran ahí. Y bueno, nuevamente le doy la bienvenida a Nashwan y a Jafar. Gracias por estar acá para que podamos conversar. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que sin el afán de que suene muy filosófica, pues bueno, la semblanza de tus libros, Nashwan, dicen que naciste en Palestina en 1978, que has publicado más de 9 libros, que desde el 2000 has ganado muchos premios, pero de tu viva voz, ¿quién dirías que es Nashwan? ¿Qué no nos ha contado esa cubierta? بعد الترحيب بالحضور والترحيب بجميع المشاركين والترحيب بك، تود أن تسألك السؤال الآتي. تقول لك أنه في سيرتك الذاتية، تقول سيرتك الذاتية أنك ولدت في عام 1978 وأنك من فلسطين وأنه لديك العديد من الكتب وأنك ترجمت إلى أكثر من 20 لغة ولكن أريد أن أسألك السؤال الآتي: برأيك من هو نجوان درويش؟ هي تتحدث عن السيرة الذاتية أو البيوغرافي، وأنا أعتقد أن كل سيرة ذاتية وكل بيوغرافي هي نوع من الفبركة. Gracias, Mariana. Dice Nashwan que en la biografía viene muchísima información sobre el lugar de nacimiento, sobre la fecha de nacimiento, sobre los libros, pero él cree que cualquier biografía es un tipo de fabricación, es una invención. يمكنني الآن أن أعمل 10 بيوغرافيات لي لنفسي دون أن أكذب، وال10 مختلفة وصحيحة. Puedo, por ejemplo, ahora mismo escribir 10 biografías o 10 semblanzas, por ejemplo, y cada una es diferente y todas son correctas. نحن نخترع سيرنا الذاتية. Nosotros inventamos nuestras biografías. وإذا لم نخترعها سيخترعها لنا الآخرون. Y si no inventamos nuestras biografías, vienen otros para inventarlas. Bueno, la siguiente cosa que me gustaría conversar contigo ¿es la primera vez que estás en México o ya habías estado aquí antes? السؤال الآخر الذي أود أن أسأله إليك هو: هل هذه زيارتك الأولى للمكسيك أم هل كنت في المكسيك سابقاً؟ المرة الأولى في مونتري. هذه هي bueno, perdón. Es que trabajar entre dos códigos es difícil. Además es la primera vez que lo hago, ¿vale?
Es mi primera vez aquí en Monterrey. لكن زرت المكسيك العاصمة مرتين على الأقل، وزرت أيضا غوادالاخارا. Pero había visitado la Ciudad de México 2 veces, también he estado en Guadalajara. والأهم أنه أنا قريب من المكسيك من خلال أصدقائي شعراء المكسيك الذين تشاء الصدفة أن يكون لدي عدد كبير منهم كأصدقاء شخصيين. Pero más allá de eso, me siento muy cercano de México como país porque tengo a muchos amigos, poetas, y estoy en contacto con muchísimos escritores aquí en México. هناك ظاهرة في كولومبيا أنه الكتاب الكولومبيون يحبون المكسيك ولديهم علاقة خاصة مع المكسيك. من هذه الناحية أنا كاتب كولومبي. Hay un fenómeno en Colombia que los escritores en Colombia le tienen mucho cariño a México o aman a México. Así que en este sentido ahora mismo me siento colombiano. Pues bienvenido, aquí siempre será tu casa. Y أهلا وسهلا وهنا دائما سيكون بيتك. Gracias. Y también, si me permite decir algo, también se trata de una charla que podría ser interesante. Nos puede engañar porque él habla español o entiende español un poco. Y bueno, a propósito que hablabas de Colombia, me llama la atención porque en tu poemario, tanto en Nada más que perder como en Exhausto en la cruz, mencionas elementos que tienen que ver con Latinoamérica. Por una parte, un poema tal cual que se llama Latinoamérica, uno que se llama En el Festival Ernesto Cardenal, y el prólogo está escrito por el maravilloso poeta Raúl Zurita. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ha sido tu relación con Latinoamérica? يعني بما أنك تحدثت عن أمريكا اللاتينية ومن خلال اطلاعي على كتبك رأيت أنه أمريكا اللاتينية حاضرة جدا، سواء من خلال قصيدة إرنست كاردينال أو من خلال المقدمة التي كتبها راؤول زوريتا للكتاب الأول. فأود أن أسألك ما هي علاقتك بأمريكا اللاتينية؟ مثل أي علاقة هناك طبقات في العلاقة. Como cualquier relación, hay capas en esa relación con Latinoamérica. وفي حالتي هناك طبقات شخصية وطبقات سياسية. Y personalmente tengo capas personales, por así decirlo, y otras políticas también. المكان من العالم اللي أنا جئت منه فلسطين، القدس، بيت لحم، كل هذا العالم يتوفر على هجرة كبيرة إلى أمريكا اللاتينية. أنا من منطقة معظم جيراني لديهم أهل في أمريكا اللاتينية. El lugar de donde he venido o el lugar al que pertenezco, que es Palestina, que es Jerusalén, que es Belén, tiene mucha comunidad presente o mucha gente de esa parte del mundo han emigrado a Latinoamérica. Yo también tengo familiares que han estado allí. حتى بعض زملائي في المدرسة هاجروا إلى أمريكا اللاتينية. Incluso algunos de mis amigos en el colegio o en la escuela han emigrado a Latinoamérica. وهي علاقة قديمة عمرها على الأقل 100 سنة حين بدأت الهجرات العربية إلى عالم أمريكا اللاتينية. Y las emigraciones árabes a Latinoamérica son antiguas desde el punto de vista histórico. هذا من جهة، هذا يخلق شيء شيء شخصي. Entonces eso, por una parte, crea una relación íntima y relación, por lo que me corresponde, personal con ese continente o con Latinoamérica. الجانب السياسي هو نوع من جهة هناك تشابه في ظروف العالم العربي وفي ظروف أمريكا اللاتينية. Y la parte política, yo creo que hay mucho en común entre Latinoamérica y entre el mundo árabe. في العالمين هناك هذه الشعوب تعرضت للاستعمار وعانت منه وما زالت تعاني منه. En ambos países, los pueblos de esos países han sufrido la colonización y han sufrido la tiranía. الاستعمار الغربي تحديدا. La colonización occidental exclusivamente. حين انتهى
القوات الإسبانية من عملية الإبادة في الأندلس في مدينة غرناطة بدأت الإبادة لشعوب أمريكا اللاتينية. Cuando acabó el genocidio o la matanza, por así decirlo, la matanza que cometieron los españoles en el Andalus, en Granada, en 1492, cuando acabó allí en el Andalus, empezó aquí en Latinoamérica. نفس الجيش الذي نفذ الإبادة بحق الأندلسيين في الأندلس هو الذي مارس الإبادة في بلدان أمريكا اللاتينية وفي المكسيك. El mismo ejército o los mismos hombres que ejercieron aquella matanza en el Andalus, en Granada, pues la hicieron igualmente aquí en Latinoamérica. وبرأيي الإبادة التي تحصل اليوم في غزة منذ 5 أشهر هي استمرار لهذه الإبادة. Y creo personalmente que la matanza o el genocidio que está pasando o ocurriendo hoy en día en Gaza es una continuación de esa historia o de ese pasado. التاريخ يقرأ ككتاب كشيء أفقي وعمودي معا. La historia se lee horizontal y verticalmente. Es un libro que podemos leer horizontal o verticalmente. العالم مترابط ومتصل أكثر مما نتخيل. Y el mundo está muy relacionado, muy mezclado, más de lo que imaginamos. والبشر قريبون لبعضهم البعض أكثر مما يتخيلون. Y los pueblos, las personas son cercanos el uno al otro más de lo que imaginamos también. Hablando de estas cercanías, de todos estos sucesos que evidentemente, además de que conoces, han atravesado tu poesía, a mí me gustaría preguntarte en qué momento decides ser poeta. إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما قلته وأخذنا بعين الاعتبار الظلم والاستعمار وما إلى ذلك، في أي لحظة قررت أن تكتب الشعر؟ هذا يعيدنا إلى السؤال الأول عن السيرة الذاتية واختراعها. Eso tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, que es la biografía y cómo inventar la biografía. عندي على الأقل 7 قصص والسبعة صحيحات. Tengo por lo menos 7 anécdotas y las 7 son correctas. ¿Y nos puedes contar una? ¿Hay una versión contable? واحدة على القليل إذا في إمكانية. واحدة منهم كتبت أول قصائد كتبتها في هجاء أساتذتي بالمدرسة. الأساتذة الذين لا أحبهم كتبت ضدهم قصائد وكنت سعيد أنها أعجبت الطلاب. Una de esas es cuando era pequeño, cuando todavía estaba en el colegio, escribía poemas en contra de los profesores que no me gustaban. Entonces es una de ellas. Y ahí empecé a escribir. Es una de ellas. واحدة تانية بتحب تقول إذا بتحب. واحدة تانية جدية مرة هاي وأنا ربما أول قصيدة كتبتها انضربت من جيش الاحتلال. كنت رايح أزور صديق ولقيتهم عاملين كمين، حدا كان بضرب عليهم حجار ولم يكن أنا الذي ضربت الحجارة، فتعرضت لضرب شديد منهم وحتى بتذكر علقوني، حطوا إيدي من وراء ظهري وعلقوني من إيدي. Vale. Y ahora en serio, una de esas anécdotas es que un día quería visitar o me fui a visitar a un amigo en Palestina y había un checkpoint de la ocupación israelí. Entonces, pues había gente que tiraban piedras o lanzaban piedras al ejército de ocupación y yo pasaba por allí, yo no tiraba entonces nada, pero ellos me detuvieron y empezaron a pegarme pensando que he sido yo quien lanzaba las piedras. Incluso me colgaban de una manera inhumana, me torturaron allí en el checkpoint, en la calle, y eso me dejó muchas huellas y... ¿Es suficiente 2? Muy bien. Para quienes te están conociendo recién, ¿tienes formación como periodista? ¿Cómo te ha ayudado o te ha intervenido esto al momento de crear tu poesía?
بالإضافة إلى ذلك أنت تمارس العمل الصحفي والتحريري، هل ساعد ذلك في عملك كشاعر أو في كتابتك الشعر؟ هل ساعدك ذلك في كتابة الشعر؟ ساعد وخرب في نفس الوقت. Ayudó y no ayudó a la vez. ساعد، من مهم للكاتب أن يشتغل في الصحافة لكي يرتبط بالواقع. Es muy importante para el poeta trabajar en el periodismo para estar en contacto con la realidad. ولكي يتذكر دائما أنه يكتب للآخرين، ليس فقط يكتب أدبا، أيضا هو يريد أن يتصل مع الآخر. Y para recordar que siempre escribimos para los otros, para la gente. هذا من جهة. من جهة أخرى هي طريقة تعبير مختلفة، وأحيانا أنت تفرغ طاقتك الشعرية في العمل الصحفي، وهذا خطير. بعد وقت تتعرض إلى نزيف واستنزاف. Y también el periodismo es otro tipo, es una segunda escritura, porque muchas veces tenemos inquietudes, tenemos muchísimas cosas en nuestro interior, entonces lo proyectamos en un artículo periodístico de otra forma, y eso también es peligroso y importante a la vez. في الحياة هناك طرق سهلة وطرق صعبة. En la vida hay maneras fáciles y otras más difíciles. أن تجمع الصحافة والكتابة هي واحدة من الطرق الصعبة. Pero compaginar entre la poesía y el periodismo no es fácil y es peligroso. أنا أعرف الفرق بين الاثنتين، ولكني دائما أفضل الطرق الصعبة. Y yo quizá porque sé muy bien distinguir entre ambas cosas, he escrito en el periodismo y he escrito como poeta, porque sé muy bien la diferencia entre ambos campos. Y bueno, ahora que conocemos un poquito de ti, me gustaría entrar más hacia tu escritura. Y hay algo que me llama la atención. Hay una memoria muy fuerte en todos tus poemas, e incluso quiero citar un pedazo de uno de los poemas que me llama la atención. Esto va a ser difícil traducirlo, ¿eh? Igual ahorita bien. La muerte me ha liberado de los grilletes de nuestros pequeños carceleros, igual que la poesía nos ha liberado el tiempo, nuestro gran carcelero. الآن سنبدأ بالحديث عن الشعر. في الشعر تقول أنه هناك شعرت من خلال قراءتك أن الذاكرة حاضرة بشكل مهم جدا في شعرك. وفي الحقيقة قالت بيتين شعر بس راح يصعب علي ترجم لك إياهم تحديدا شو هن. ¿Puedes repetir, por favor? Voy a intentar. Sí. A ver. O si me puedes indicarla sí, claro. en el libro. Sí, dame un momento. Hacer posible o decirlo sí. para... Bueno, si quieres. El mana. Sí, no, dime y okay. yo le doy el significado. Muy bien. Por lo menos. La muerte me ha liberado الموت حررني. De los grilletes. Bueno, ya lo okay, sabes. Perfecto. Este poema, entre muchas cosas, además de lo que tal cual dice, siento que nos habla también mucho sobre la tradición de la poesía árabe. Entonces, para los que no conocen nada o que nuestros conocimientos son limitados por generaciones o traducciones, que si nos podría contar un poco sobre esta tradición de la poesía árabe en su propia poesía. يعني وهي عم تقرأ هذه القصيدة شعرت إنه بالنسبة لنا نحن لا نعرف كثير عن التقليد الشعري العربي، شعرت إنه هناك من خلال ما قرأته إنه هناك في هذه القصيدة تحديدا تقليد شعري عربي قديم. شعرت إنه موجود باستمرار، فهل ممكن أن تحدثنا عن هذا الأمر لو سمحت؟ ربما شعرت بنوع من السرد الحكائي. هي بالنسبة لها ربما ذكرها بألف ليلة وليلة، ربما ذكرها بالشعر الشرقي القديم. Igual tiene que ver, o has sentido así porque tiene que ver con la narración, porque en primer lugar he desarrollado concretamente en este poema una narración, un cuento, y eso te ha llevado a lo mejor a los mundos de las 1001 noches. Entonces quizá por eso dices de esta tradición poética árabe. تقليد الشعر العربي لعله يكون واحد من أغنى التقاليد الشعرية في العالم.
La tradición de la poesía árabe o la tradición poética árabe a lo mejor es una de las más ricas y profundas en el mundo y arraigadas en el mundo. أثر في شعر الشرق كله. Porque ejerció una influencia importante sobre la tradición poética incluso en Occidente y en el mundo en general. على سبيل المثال شعر إيران. Por ejemplo, la zona de Irán, persa, la شعر الهند شبه القارة الهندية. India también, العالم العثماني. el mundo otomano también, والشعر الإسباني. y también en la poesía española. كل ما هو موجود بالشعر الإسباني من تقاليد قديمة هو تعرض لتأثير قوي من الشعر العربي. Todo lo que había en la poesía española de tradiciones, de una forma u otra, la tradición árabe ejerció una influencia sobre esa tradición poética española. وأنا شخصيا مهتم بهذا التقليد. هو ليس الاهتمام به ليس موضة اليوم في الكتابة الشعرية العربية. Y personalmente me interesa mucho esa tradición poética árabe y no es moda o un fashion o una moda que yo sigo, no, porque me interesa. لكن أنا أكثر ما يفتنني بالكتابة المعاصرة هو أن تتضمن كل العناصر القديمة. Pero lo que más me importa y lo que más me fascina en la escritura en general es que incluya todas esas capas de tradiciones, ya sean occidentales o orientales, o bueno, ya sean lo que sean, en mi escritura. Eso es lo que me interesa en primer lugar. وليس فقط التقليد الشعر العربي، كل ما هو يمكن وصفه بالتقاليد الأدبية أو حتى الدينية. Y no solamente la tradición poética árabe, sino todas las tradiciones occidentales o no occidentales. يعني حتى على سبيل المثال إنجيل يوحنا، أنا أعتقد أنه مقاطع كثيرة من إنجيل يوحنا أنا أعدت كتابتها وربطتها بحياتي. Incluso la escritura religiosa, el Evangelio, incluso esto, de una forma y otra, he vuelto a escribir esa escritura en mi poesía. Debido a la lectura, he vuelto a reflexionar y reescribir esa escritura religiosa también. Hay otro elemento que llamó mucho mi atención en tu poesía, en especial en la parte 5 del poemario Exhausto en la cruz. Encuentro como una cruz personal, un diálogo con él mismo, poemas como Poeta piensa el futuro, Familia, etc. ¿Qué tanto en ese sentido hay elementos autobiográficos en tu escritura? من خلال قراءتي لشعرك خصوصا القصيدة الخامسة أو في معظم القصائد شعرت أنه هناك دائما حديث بينك وبين صليب معلق عليه. شو له علاقة بحياتك هذا الشيء؟ عليك حين تذكر كلمة الصليب أو المسيح أن تتذكر أن المسيح هو إنسان من فلسطين. Al recordar la palabra cruz o al recordar Jesús, por ejemplo, tienes que recordar inmediatamente o directamente o consciente o inconscientemente que Jesús ha sido un hombre, una persona de Palestina. هذا شيء نسيه العالم. المركزية الغربية حولت المسيح إلى رجل أشقر وله عينين زرقاوين. Algo que han olvidado hoy en día. Hoy en día han convertido a Jesús en una persona blanca con ojos azules y son características de la centralidad europea o occidental. في حين أن المسيح وأمه هم عبارة عن فلاحين من فلسطين ربما يشبهون الناس الذين ترونهم على التلفزيون في غزة يقتلون اليوم. Sin embargo, tanto Jesús como su madre son dos personas de Oriente morenos y posiblemente no, son campesinos de Gaza o de Palestina que
igual puedes ver ahora a dos personas en Gaza que están muriendo y se parecen a ellos. أنا ولدت في المدينة التي صلب فيها المسيح اللي هي القدس. Yo nací en la ciudad donde crucificaron a Jesús. وقصة فداء العالم أو تخليص العالم أنا المسيح عملها بالمعنى الوجودي الكبير، ولكن أيضا في فلسطين نحن في مقاومة المشروع الاستعماري الغربي، آخر مقاومة للمشروع الاستعماري. أعتقد أن شيء يشبه كثيرا رسالة المسيح. Y la idea principal de Jesús era la salvación del mundo o la salvación de los pueblos. Entonces nosotros hoy en día en Palestina, bajo la ocupación, en cierto modo, también tenemos ese mensaje que es la salvación del mundo, pero de la ocupación. فهذه كل هذه التقاربات بشكل ما جعلتني أقرب جعلتني في مراحل كثيرة أعيد كتابة سيرة المسيح من خلال سيرة الشعب الفلسطيني. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, he intentado siempre a través de mi poesía reescribir la historia de Jesús, pero también reescribir a través de eso la historia de mi pueblo y la historia de cada persona de Palestina. وكل ذلك من خلال الحياة اليومية وليس من خلال الأفكار والإيديولوجيا فقط. أتحدث عن الحياة اليومية وبشكل عفوي وليس شكل يعني بدون محاولة سياسية، بشكل عفوي وطبيعي. Y evidentemente, ideología aparte, lo he intentado hacer de forma espontánea, sin ideología, sin política, sin nada, sino como una vivencia o como una experiencia vital. Hay otros elementos en tu poesía, y creo que hay uno que a lo mejor, aunque parecería que no cabe, y es el humor. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el humor en tu poesía? ¿Qué te hace reír a ti? ¿Qué tan importante es ese elemento en tu vida y en tu poesía? هناك عنصر آخر في قصائدك وقد بعد ما كل ما تكلمت عنه انه قد يكون صعب تمييزه او العثور عليه، ولكنه الامور السخريه او الايروني يعني بهالمعنى. واضح هذا الشيء كمان احيانا بحديثك وطريقه تعاملك مع الامور، فحدثنا عن الامر. السخرية ضرورية وعليها أن تبدأ من الذات. على الإنسان أن يعرف كيف يسخر من نفسه. El humor es muy importante y el ser humano tiene que empezar desde sí mismo, desde sus entrañas. Y el primer humor es la autosátira o reírse uno de sí mismo. معياري لإنسانية الإنسان هي في قدرته على السخرية من نفسه. El ser humano adquiere su importancia cuando empieza a reírse de sí mismo. والذين لا يسخرون من نفسهم هم أشخاص خطيرون. Y aquellos que se ríen de sí mismos son personas peligrosas. الطغاة المجرمون لا يسخرون من أنفسهم، يأخذون نفسهم بجدية. Los criminales, los delincuentes, los dictadores incluso no suelen reírse de sí mismos. Hay otro elemento que llamó mucho mi atención, que son las mujeres en tu poesía. Hay mujeres poderosas, hay abuelas, hay hermanas, hay madres. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo integras este elemento tan poderoso? النساء تحضر في شعرك بشكل رئيسي، هناك الجدة، هناك الأم، هناك الأخت، فحدثنا لو سمحت عن هذا الأمر أستاذ نجوان. كل حياتي بعتقد إنه النساء أعمق من الرجال، بعرفش ليه. Toda mi vida he sentido que la mujer es más importante que el hombre, no sé por qué. مش بس أهم، أعمق. No solamente es más importante, sino más profunda. وبحس إنهم بيصنعوا حياة أكثر من الرجال. Y hacen vidas más que los hombres. حتى الحروب بالتاريخ دائما حروب الرجال.
incluso las guerras en la historia siempre ha sido por culpa de los hombres. Totalmente. Bueno, tengo más preguntas, pero viendo la hora, me gustaría Damos lugar a si quieres, a una lectura, a una ¿te parece? lectura y ¿Sí? después también escuchar un poco por a mis supuesto. compañeros, a mis amigos, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, primero con un رح poema. نقرأ شوي من شعرك، شو رأيك؟ تقرأ لنا قصائد من شعرك وبعدين رح نفتح الجلسة على الأساتذة، على الطلاب. Primero, يلا. veamos cuál es. تقرأ أنت بالعربي أول شيء ولا هي بالعربي؟ نقرا بالعربي في شيء بس نقراها بالاسباني لتوفير وقت. كيف؟ في شيء بس نقرا بالاسباني لتوفير وقت. يعني نقرا اثنين عربي واسباني بس عربي اقل. أوكي. توفير وقت. يلا. بس تقرأ أول شيء عربي ولا إسباني بتحب؟ عربي. Perfecto. لم يعد لدينا ما نضيعه. دعي رأسك على صدري واسمعي طبقات الخرائب وراء المدرسة الصلاحية. اسمعي البيوت المبقورة في لفتة. اسمعي المعصرة المهدومة ودرس القراءة في الطابق الأرضي من المسجد. اسمعي أضواء الشرفات تطفأ لآخر مرة في أعالي وادي الصليب. اسمعي الحشود تجر أقدامها. اسمعيها وهي ترجع. اسمعي الأجساد ترمى وتتنفس في قاع طبرية. اسمعي كأنك سمكة في بركة يحرسها ملاك. اسمعي سير الفلاحين مهدبة مثل الكوفيات في القصائد. شكوى المغنيات حين يهرمن ولا تهرم أصواتهن. اسمعي خطى النصراويات يقطعن المرج. واسمعي الجمال لا يكف عن تعذيبي. اسمعي ودعينا نتذكر سوية ثم ننسى كل ما سمعت. دعي رأسك على صدري أسمع التراب. أسمع العشب يشق التراب. ضيعنا في الحب رأسينا ولم يعد لدينا ما نضيعه. Y la traducción, nada más que perder. Apoya tu cabeza en mi pecho y escucha cómo se amontonan las ruinas detrás de la madraza de Salino. Escucha las casas de Lifta abiertas en canal. Escucha la almaranza destrozada, la clase de los niños en la planta baja de la mezquita. Escucha apagarse las luces por última vez en los altos balcones de Wada Saladit. Escucha la multitud arrastrando los pies. Escucha cómo regresan. Escucha cómo arrojan los cuerpos, cómo suspiran en el fondo del mar de Galilea. Escucha como un pez en el lago custodiado por un ángel. Escucha las historias de los lugareños guardas con cofiyallas en los poemas. Escucha los lamentos de los cantares a medida que envejecen, aunque no lo hagan sus voces. Escucha los pasos de las mujeres de Nazaret cuando cruzan por el prado de la canción. Escucha el camello que no deja de atormentarme porque siempre acabo marchándome. Óyelo todo y juntos recordemos y después juntos volvamos a olvidar todo lo que hemos oído. Apoya tu cabeza sobre mi pecho. Estoy escuchando la tierra, la hierba que se abre su herida. En el amor nos hemos perdido. Ya no hay nada más que perder. حاولت مرة أن أجلس على واحد من مقاعد الأمل الشاغرة لكن كلمة reserved كانت تقع هناك كالضبع. لم أجلس ولم يجلس أحد. مقاعد الأمل دائما محجوزة. Me rompes el corazón, Ashwan. Reservado. Una vez intenté sentarme en uno de los asientos libres de la esperanza.
pero la palabra reservado estaba ahí escondida como una hiena. No me senté, no se sentó nadie. Los asientos de la esperanza están siempre reservados. شارل، أمي وأم شارل بودلير تسهران الليلة مثل قريبتين في مأتم. تقول لها أمي: شايفة شو سوى الشعر بأولادنا؟ كأن ما أحلانا جوان وهو صغير. لكن أم شارل تبقى صامتة مثل آخر شوكة في حديقة الشر. La madre de Charles. Mi madre y la de Baudelaire se pasan toda la noche levantadas como dos parientes en un funeral. Mi madre le pregunta: ¿has visto lo que la poesía ha hecho con nuestros hijos? Nashwan era tan dulce cuando niño. Pero la madre de Charles se queda callada, como la última espina en el jardín del mal. عندما قدس، عندما أغادرك أتحجر، وعندما أعود إليك أتحجر. أسميك ميدوزا، أسميك الأخت الكبرى لسدوم وعمورة، أيتها الجرن الصغير الذي أحرق روما. القتلى يسجلون على التلال، والعصاة عاتبون على رواة قصتهم، وأنا أترك البحر ورائي وأعود إليك، أعود بهذا النهر الصغير الذي يصب في يأسك. أسمع المقرئين والمكفنين وغبار المعزين. لم أبلغ 30 ودفنتني مرات كثيرة، وفي كل مرة كنت أخرج من التراب لأجلك. فليذهب إلى الجحيم مبجلوك، بائعو تذكارات ألمك، كل الذين يقفون معي الآن في الصورة. أسميك ميدوزا، أسميك الأخت الكبرى لسدوم وعمورة، أيتها الجرن الصغير الذي ما زال يحترق. عندما أغادرك أتحجر، وعندما أعود إليك أتحجر. 2. Cuando te abandono me transformo en piedra, y cuando regreso me transformo en piedra. Te llamo Medusa, te nombro hermana mayor de Sodoma y Gomorra, tú, la pila bautismal que incendió Roma. En las colinas los asesinados recitan sus poemas y los rebeldes recriminan a quien narran sus historias. Mientras dejo a mi espalda el mar y regreso a ti, vuelvo con un riachuelo que desemboca en tu desesperanza. Escucho a los que recitan el Corán y a los que amortajan los cadáveres, el polvo que levanta a los afligidos. Aún no tengo 30 años y ya me enterraste tantas veces, y cada vez yo resurgiría de la tierra para complacerte. Así que deja que se vayan al infierno los que te alaban, los que venden souvenirs de tu dolor, los que posan ahora conmigo en la foto. Te llamo Medusa, te nombro hermana mayor de Sodoma y Gomorra, tú, la pila bautismal que sigue ardiendo todavía. Cuando te abandono, me transformo en piedra, y cuando regreso, me transformo en piedra. تقلع من الأرض، ولكن لا مفر لك إلا بالهبوط. ستهبط على قدميك، على وجهك ستهبط، حتى وإن انفجرت الطائرة ستهبط أشلاء أو ذرات. أنت ممسمر إلى الأرض، صليبك الصغير. Despegue. Despegas de la tierra, pero no puedes evitar caer de nuevo. Aterrizas, de pie o con el rostro. Aterrizas. Incluso si explota el avión, tus trozos, tus átomos aterrizarán de todos modos. Estás clavado a ella, la tierra, tu cruz pequeña.
Nashwan. Me gustaría como abrir por el tiempo. Me encanta escuchar cómo lees y estar aquí contigo, con ustedes, pero me gustaría abrir un poco a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, que ya salió la primera, sabía que esto ocurriría. Y hay otra ya. Gracias. Me gustaría escuchar en tus propias palabras cuál crees que es el rol de la poesía en la sociedad actual. أتمنى يسمع منك ما هو دور الشعر في مجتمعات اليوم أو في مجتمع اليوم. أول شيء بقدر أشوف من سؤاله إنه هو شاعر. En primer lugar, estoy viendo por la pregunta que me acabas de decir o me acabas de plantear que eres un poeta. ¿Sí? ¿Es así? Soy ingeniero. Soy مهندس, أنا مهندس. بس محتار لسه محتار. Pero todavía lo estás dudando, ¿no? طيب مسألة الدور كلمة غامضة وكبيرة. Es muy ambiguo la función de la poesía en las sociedades, se refiere. Es muy ambiguo saber eso. دور الأدب، دور الفن، دور الشعر، كل هذا الكلام. El papel de la literatura, el papel de la poesía, el papel de todo en general es ambiguo hoy en día. في الحقيقة لا يوجد دور للأدب. En realidad, la literatura no tiene papel. هو فقط يعمل شيء صغير. الأدب، الشعر أو الأدب أو الفن يعمل شيء صغير. La literatura o la poesía hacen una cosa muy pequeña. هو يغير الإنسان. Cambian al ser humano ونحو الأفضل، نحو إنسانيته. y hacia lo mejor, hacia la humanidad. وحين يصبح الإنسان أقرب إلى إنسانيته تبدأ كل الأدوار الجيدة. Y cuando el ser humano se hace más humano todavía, todo lo bueno ocurre en la sociedad. Hola, mi pregunta es sobre actualmente lo que está pasando con tu país, ese genocidio y toda esa brutalidad que está pasando. ¿Cómo crees que se refleja en tu poesía o en la poesía en general este cambio? ¿O si crees que la poesía pues, puede hacer un cambio? إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث اليوم في بلدك في فلسطين، كيف أثر هذا الشيء على شعرك؟ وكيف أثر على الشعر بشكل عام برأيك؟ ما يحدث في بلدي في فلسطين كان موجود قبل ما أنا أخلق. Lo que está pasando en mi país, en Palestina, sucedía incluso antes de que yo naciera. فلسطين بلد محتل منذ عام 1948. Palestina ha sido un país ocupado desde 1948. ما يحدث اليوم نحن نواجه عملية إبادة حوالي 40,000 قتيل. Y lo que ocurre hoy es que estamos viviendo un genocidio, más de 40.000 de personas muertas. وتدمير مدينة كاملة. La destrucción de una ciudad entera. وتدمير مساكن حوالي 2,000,000 شخص دمرت بيوتهم. Y aparte de destruir la casa, más de 2.000 o 200. ¿Cuántas? مليونين. 2 millones, perdón, de casa ha sido destruida. هو فصل جديد من فصول مواجهة فلسطين للاستعمار الغربي. Y es un nuevo capítulo de un genocidio que estamos viviendo y que está viviendo Palestina hoy en día y que nosotros en Palestina estamos resistiendo. إسرائيل جزء من المشروع الاستعماري، أداة للمشروع الاستعماري في المنطقة العربية. Israel es la herramienta del proyecto imperialista en Oriente Medio. ونحن حظنا أو قدرنا أن نواجه هذا المشروع. Y no sé si es nuestro destino o nuestra suerte es enfrentarnos a ese proyecto. وهذا المشروع
لديه أدوار شريرة ليس فقط في المنطقة العربية أو في فلسطين بل في كل العالم. Y ese proyecto imperialista no solamente tiene manos negras en Palestina o en el mundo árabe, sino en todo el mundo. يعني حتى بلد مثل المكسيك لو تنظر في السياسة والاقتصاد ستجد أثر التخريب الاستعماري الغربي والأداة الإسرائيلية في ذلك. Incluso si observamos o si contemplamos México desde un punto de vista bastante político y vertical, puedes notar en cierto modo que también se está destruyendo a favor de, ¿no?, de ese proyecto imperialista israelí, por así decirlo. En mi caso personal, yo también soy comediante, entonces estoy de acuerdo con lo de primero burlarse uno mismo, pero mi pregunta va, ¿en qué momento se parte la línea de lo que es cómico y lo que es ya burlesco en cuanto a una causa social, política o incluso personal? بالنسبة له هو أيضا بيشتغل بالكوميديا، فعم يسألك إيمت بتكون في خط فاصل بين المهزلة وبين السخرية عندما نتعامل مع القضايا المجتمعية إلى حد ما. احترام كرامة الناس واحترام إنسانية الإنسان هو المعيار. En una sola palabra, respetar la humanidad del ser humano, ese es el criterio. وإذا أنت كنت فنان أصيل تعرف هذه المعادلة بحدسك. Y si eres artista de verdad o si eres creador de verdad, debes de conocer esa ecuación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y mi pregunta, bueno, por lo que he oído con tus poesías, escribes de una forma en la que llegas a los corazones de todos. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres que la gente sienta en tus poesías? مرحبا كيفك؟ hola, ¿qué tal؟ من خلال ما قرأته حسيت إنه شعرك يصل إلى القلوب، فماذا تريد من شعرك تحديداً؟ من شعرك أو كيف تريد أن يكون شعرك؟ يعني إذا وصل للقلوب أريده أن يفعل أشياء يعني طيبة وجميلة في هذه القلوب. Si llega al corazón, lo único que quiero que mi poesía haga cosas bonitas y bellas en esos corazones. Bueno, hola, buenas tardes. Mucho gusto y un honor escucharlo. Yo tengo una duda, o sea, soy apasionada de la poesía, pero soy estudiante de educación y me interesaría saber cuál es su perspectiva, o sea, cómo podemos a través, o sea, porque no es secreto que últimamente como que pues el interés por la literatura en las nuevas generaciones va pues en decaída, ¿no? No todos, aquí está la clave, ¿no? Pero me interesaría saber qué cree usted que deberíamos de hacer en las instituciones educativas para pues promover este gusto y apreciación por la poesía. Estáis complicando la vida al traductor, que lo sepáis. Ay, perdón. عم كلهم عم يصعبوا الأسئلة على المترجم، الله يعينه. عم بتقول إنه شكراً لك، هي كتير مبسوطة لحضورك وهي شخصياً بتحب الشعر كتير وبتحب الأدب كتير، ولكن في العصر الذي نعيشه اليوم يتراجع دور الأدب بشكل واضح خصوصاً بين الجيل الشاب. فبرأيك ما الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الحكومية بشكل أو بآخر لدعم الشعر والأدب والثقافة بشكل عام؟ أفضل شيء بتعمله المؤسسات الحكومية هو أن تبتعد عن الشعر. Lo mejor, pues eso es sorprendente, vamos a ver, lo mejor que pueden hacer las instituciones públicas o las instituciones en general es alejarse de la poesía. لأنه عبر تاريخ الفن وتاريخ الأدب كانت رعاية الفنون والآداب هي شكل من أشكال ترويض الفنون والآداب. Porque a lo largo de la historia, cuando las instituciones apoyaban la cultura y la literatura, ha sido para domarlas. مشكلة الأدب في العالم اليوم أنه نحن كمواطنين في العالم ينظر إلينا كبضاعة وكمستهلكين. El problema de la literatura y de la cultura en general en el mundo de hoy es que nos ven como
mercancía, como objetos para venderlos. وفي عالم الاستهلاك كل ما يذكر الإنسان بحريته هو أمر غير مرحب به. Y en el mundo del consumo en general, todo lo que recuerda al ser humano que es libre se rechaza. في الشعر أنت إنسان حر بدون أن تملك مال، بدون أن تشتري، بدون ما يكون عندك كريدت كارد. Y en la poesía eres libre, sin tener dinero, sin tener credit card, sin tener tu tarjeta de pago, me refiero, sin tener absolutamente nada, eres libre. فأنا أعتقد أنه عالم الرأسمالية بطبيعته ضد الشعر وضد الفنون. Entonces, en este sentido, el mundo capitalista y las instituciones en general están en contra de la poesía en sí. Y por eso وسيقبل الشعر والفنون إذا حولها إلى سلعة. y solo acepta el arte y la poesía cuando se convierten en medio a servicio de. وهكذا على سبيل المثال تم تخريب الفنون البصرية، الفنون التشكيلية. Y así han hecho con el arte en general, arte plástico, con todo el arte en general. تحول لدينا جيش من الفنانين اللي لديهم قوة تقنية ولكن ليس لديهم لا وعي ولا أخلاق وفقط يريدون أن يبيعون فنهم للسوق. Y hoy en día el artista solo quiere vender su obra de arte en el mercado. لحسن الحظ الأدب يعيش في الهامش أكثر فيستطيع أن يقاوم لأنه هامشي. Por eso es mejor que la literatura y la poesía vivan al margen de las instituciones. ولهذا يستطيع أن يقاوم. Y allí es donde pueden resistir, al margen. Bueno, mi pregunta es, retomando ya más lo personal, ¿cómo la poesía, bueno, creciendo en un lugar como lo es Israel, cómo la poesía ayudó a sanar y curar heridas que ni siquiera la terapia puede curar? Porque, bueno, a mí también me encanta escribir y siento que es una de las razones por las que lo hago, porque sin hacerlo no podría haber sobrevivido esas situaciones. كيف برأيك الشعر ممكن أن يداوي الجرح؟ هذه مسألة شخصية لكل إنسان. بلا شك الأدب بشكل عام هو أفضل ثيرابي ممكن. أفضل شو؟ أفضل ثيرابي، أفضل علاج نفسي. Eso es muy personal, pero y depende de cada poeta y depende de cada creador y depende de cada escritor, pero en general yo creo que la escritura en sí es la mejor terapia para el ser humano y en este sentido se curan todas las heridas. يعني معظم الناس الذين يذهبون إلى الطبيب النفسي هم لا يقرؤون شعرا ولا يقرؤون أدب بالمعنى الجيد لكلمة أدب. Y las personas que van al psicólogo o van a hacer terapias o tal, yo creo que en el sentido estricto de la palabra no saben escribir. وبلا شك أنا بتفق معها، الشعر له مفعول علاجي، علينا أن نتذكر. Y coincido contigo, la poesía tiene una función de terapia, o sea, sí, puede curar. وعلينا أن نتذكر أن الشعر له أصل ديني وأصل شاماني. Y también hay que tener en cuenta que la poesía tiene un origen religioso. شاماني شو بدنا نترجم له؟ شامان. وفكرة الدين أصلا قبل ما تتحول إلى طقوس هي علاج للروح. Y la idea de la religión, antes de convertirse en doctrina o en dogma, es para curar el espíritu. Hola, yo tengo una pregunta un poco más como para los que escribimos. Yo no soy escritor, pero sí me gusta escribir. ¿Cómo decides sobre qué escribir? O sea, si decides sobre escribir sobre ti mismo, tus sentimientos o sobre tu realidad. سؤال إنه كيف تقرر حول الموضوع الذي تريد أن تكتب عنه، سواء كان عن نفسك أو عن الواقع،
كيف بتقرر هذا الشيء؟ بالنسبة لي أنا كاتب لا وعي، لا وعي هو الذي يكتب. Mi inconsciencia es la que decide lo que voy a escribir. Yo escribo en un estado de inconsciencia. برأيي الشاعر يشبه التلفزيونات القديمة كان لها أنتين. Los televisiones antiguas, si os recuerdo, bueno, es una generación nueva, no creo que recuerden. عم بقول لك هدول الاجيال الجديده. Sí. Entonces anteriormente los televisiones tenían antenas. Entonces el escritor y tú pues para captar, ¿no?, las transferencias y para captar la señal, por así decirlo, pues ponías en la antena, ¿no?, la dirección y tenías que ponerla y tal. Entonces el escritor es como la antena. وفي حسب الأنتين في شعراء عندهم أنتين جيد بيلقط منيح وفي شعراء أنتينهم خربان. Y hay poetas que tienen antenas en condiciones muy buenas y otros que no no capturan la señal. Bueno, pues ya casi se nos está agotando el tiempo. Agradezco mucho las preguntas, pero antes de irnos, nos gustaría que pues, cerrar con algún poema que tú escojas. شكرت الأسئلة للختام ختامها مسك مع الشعر. اقرأ بطاقة هوية. لا. Bueno, podemos hacer las dos. Da lugar para dos poemas, porque yo le he pedido un poema y él quiere acabar con un mensaje de amor. Que me parece que... ¿No? ¿Dos? Vale, perfecto. Podemos leer los dos. نستطيع أن نقرأ القصيدتين. Entonces, la primera, vamos a leer el primer poema, lo leemos solamente en español y el otro en árabe y español. Leemos ambos en... Bueno, que tarjeta de identidad en español, ¿vale? Y el otro ya en árabe y español, ¿vale? Así que si quieres leer tarjeta de identidad en español. Sí. Carnet de identidad. A pesar de los kurdos, como bromean mis amigos, son conocidos por ser necios, yo fui más suave que la brisa del estío, cuando abracé mis hermanos en los 4 confines de la tierra. Fui el armenio que no creyó en las lágrimas bajo los párpados nevados de la historia que cubren tanto a los asesinados como a los asesinos. ¿Es acaso demasiado, después de todo lo sucedido, arrojar mis poemas al barro? En cualquier caso, fui un sirio de Belén que entonó las palabras de su hermano armenio, un turco de Konya que entró a Jerusalén por la puerta de Damasco. Y hace poco llegué al bacanal de Wadi al-Ser y fui recibido por la brisa que solo entendió el sentido de un hombre que venía de las montañas del Cáucaso, sin más compañía que su gloria y la de los huesos de sus antepasados. Y tan pronto pisó mi corazón el suelo argelio, ni un momento dudé en que yo era Amasín. Y ahí donde fue pensaron que yo era iraquí, y no estaban equivocados. Algunas veces me considero un egipcio que vivo y muero una y otra vez junto al Nilo, con mis ancestros africanos. Pero en primer lugar fui arameo. No es extraño que mis tíos fueran bizantinos, ni que yo mismo fuera un niño gizaí mimado por Omar y Osofrano, cuando se abrieron las puertas de Jerusalén. En todos los lugares de los que vengo resistieron a sus invasores. No hay un ser humano libre con quien no esté unido por los lazos de parentesco. No hay un solo árbol, ni una sola nube con la que no esté en deuda. Mi desprecio por los sinoístas no me impiden decir también que yo era judío, al que expulsaron de la ley andaluz, y que todavía tejo el sentido de la luz en aquel ocaso. En mi casa hay una ventana que da a Grecia, un ícono que apunta a Rusia, un eterno aroma que lleva a Hiyaz y un espejo frente al cual, cada vez que me miro,
contemplo la primavera de los jardines de Shiraz, Isfahan y Burja. De no ser así, no es árabe. Uno no es árabe. هي صفحة 225. طيب بس بدي أحكي شيء عن هاي القصيدة. هذه في متصوفة قديمة باللغة العربية، شاعرة تصوف مشهورة بكونها شهيدة الحب الإلهي، يعني عشيقة الله. Quiero comentar una cosa sobre este poema. Se trata de una mujer sufí كانت بتعيش تحديدا. Bueno, le preguntaba por la época, ¿vale? Pero bueno, no importa. La idea es que es una poeta sufí que ha sido famosa porque se consideraba a sí misma la mártir del amor con Dios. Entonces escribió su poesía amorosa o poemas de amor para Dios. Y ella está enterrada en Jerusalén. Y un día fue a visitar su tumba y robé las palabras de amor que ella escribió para Dios y escribí un amor a nivel de la tierra. تنويع على بيتين لرابع العدوية. أحبك 30 حبا ليس لأنك أهل لذاك بل لأن الحب الأول ضلل الحب الثاني والثاني أرشد الحب الثالث الذي ضلله الرابع وبين الرابع والثلاثين أضعتك مرارا وفي كل مرة كنت ألقاك 30 مرة ليس لأنك أهل بل لأن الحب الأول ضلل الحب الأخير 30 مرة ليس لأنك بل لأن 30 طريق لا تفضي إلا إلى الحب. Yo creo que si le parece bien a Nashwan, les voy a leer el título y los dejaré con la duda para que adquieran el libro, que por cierto habrá una mesa de aquel lado. ¿Te parece bien? mala, ¿no? No. قال عم تقول إنه عم تفكر فقط تقرأ العنوان القصيدة وما تقرأ القصيدة مشان يذهبوا يشتروا الكتاب. D'accord? No, Juan dice a Ana, hay que hacer un descuento del 50%. Vamos a leer. Lo leemos. Vamos a ser generosos. Por hoy, como sí, se trata de poesía, vamos a ser generosos. Alejándonos de lo que justo decía Nashwan. Pero bueno, igual compren el libro, por favor. Variación sobre 2 versos de Rabi al-Adawi. Te amo con 30 amores, no porque eres digna, sino porque el primer amor engañó al segundo, y el segundo ayudó al tercero, al que el cuarto engañó a su vez, y en el cuarto y el 30º te perdí sin cesar 30 veces. Te pedí 30 veces, te encontré de nuevo, no porque eras digna, sino porque el primer amor llevó al último al mal camino 30 veces, no por ti, sino porque 30 es un sendero que solo puede conducir al amor. Shukran Nashwa, shukran Jafar.
Muchas gracias a todas y a todos por haber estado con nosotros, darse cita aquí. Vuelvo a hacer el comercial. El libro publicado, editado por Vaso Roto, estará por acá, por unas mesas. Y si tiene descuento, bravo, Ana, bravo. Ha dicho Ana, tiene descuento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.